Dios te bendiga en este día y Dios te guarde. Mira lo que dice las Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pero yo me quiero quedar solamente con esa última palabra que dice y no maldigáis. Las Escrituras nos dicen que nosotros, como hijos de Dios, como representantes del reino, como criaturas regeneradas y renovadas por la sangre de Cristo, que fuimos redimidos, no debemos maldecir. El Señor nos dice que no maldigamos. ¿Y qué significa la palabra maldecir? Bueno, la palabra maldecir es decir algo mal, es un mal decir. Es un dicho malo, es una palabra descompuesta, es denigrar a algo o a alguien, es decir improperios, decir palabras despectivas o que no son propias. Esos son palabras de maldición, eso significa maldecir. Y lo que yo quiero hablar en este día es que nosotros como cristianos no debemos maldecir a nuestro enemigo. Y no me estoy refiriendo a cualquier persona o a un ser humano. Me estoy refiriendo al enemigo que todos nosotros los cristianos tenemos en común, que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Nosotros, como hijos de Dios, aleluya, se nos dio una autoridad que dice las Escrituras que podemos hollar serpientes y escorpiones y que ninguna fuerza del mal nos va a hacer daño. Pero nosotros no podemos agarrar esa autoridad que Cristo nos dio para maldecir al enemigo. ¿Qué te quiero decir con eso? No es que te estoy diciendo que tú tienes que respetar al enemigo, no, porque cuando tú respetas a alguien, tú lo obedeces. Al enemigo nosotros no tenemos que respetarlo, pero tampoco podemos proferir palabra de maldición. Al enemigo nosotros no tenemos que estimarlo ni tenerlo en estima, porque él es nuestro enemigo. Él no es tu amigo, él no quiere nada bien para ti. Tú no tienes que tenerlo en estima, pero tampoco lo puedes subestimar, porque cuando tú lo subestimas, tú estás ignorando sus maquinaciones, tú estás ignorando su autoridad que tiene como ente espiritual. Pero nosotros, aleluya, dice las Escrituras, que no debemos maldecir. Y mira lo que dice también la palabra en el libro de Judas, capítulo 1, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel, mira quién era, el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Vemos que este arcángel Miguel estaba disputando con Satanás por el cuerpo de Moisés, porque todos sabemos la historia de que Moisés, en un momento dado, cuando Dios hizo que brotara agua de la peña, él desobedeció a la palabra del Señor. Y me imagino que por esta situación el enemigo quería tomar posesión del cuerpo de Moisés, pero Moisés era un hombre de Dios. Y dice las Escrituras que cuando el ángel desciende para buscar el cuerpo de Moisés, se encontró con el enemigo, se encontró con Satanás y comenzaron a contender por el cuerpo de Moisés, pero el ángel nunca le dijo a Satanás palabras de maldición. El ángel nunca se refirió a Satanás con palabras ofensivas o con palabras despectivas. Él simplemente dijo: el Señor te reprenda. Entonces nosotros como hijos de Dios muchas veces cometemos el error de querer usar palabras ofensivas contra nuestro enemigo y queremos decir: no, porque el diablo que es un sucio, que es un asqueroso, que el diablo yo lo tengo pisado, que el diablo no sirve para nada, que el diablo esto, que el diablo lo otro. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener precaución y tenemos que tener entendimiento de las Escrituras. Nosotros no podemos dirigirnos a un ente espiritual de esa forma.
porque tú tienes que conocer quién es ese ente espiritual, quién es ese personaje. Dice las escrituras que él es el príncipe de este siglo. Si a él lo nombraron el príncipe de este siglo, es porque tiene autoridad, tiene poder. No tiene todo el poder del mundo como lo tiene nuestro Dios, que Él es todopoderoso, pero Él tiene poder y tiene un poder limitado. Satanás, que el Señor lo reprenda, no es un ser humano, es un ente espiritual, es espíritu. Por ende, tiene humanamente más fuerza que tú y que yo. Por ende, tiene más conocimiento porque Él fue creado hace miles de años. Tú no sabes cuándo fue que lo crearon a Él, pero tú sí sabes cuándo tú naciste. Y el enemigo, que el Señor lo reprenda, tiene más años operando en la tierra y en el mundo espiritual que nosotros. Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene tantos años conociendo y estudiando el comportamiento de los seres humanos y conociendo todas las formas que tienen los humanos para poder atacarlo, para poder destruirlo. O sea que el enemigo, si tiene la potestad de hacerlo, te destruye en milésima de segundo. Y no te ha destruido por la misericordia de Dios, porque Él no puede hacer nada sin autoridad y sin permiso. Y lo vemos en la Biblia con la historia de Job. Si fuera por Satanás, Job estuviese muerto, pero Dios tuvo que quitar el cerco que él tenía en Job para que el enemigo pueda tocar aún si acaso los bienes de Job. Y después de eso, cuando él quería tocar el cuerpo de Job, Dios le dijo, tú puedes tocar su cuerpo, pero no toques su alma. Para cualquier cosa que pase en el ser humano, Satanás tiene que pedir permiso porque él no tiene toda la autoridad. Él tiene autoridad delegada en este mundo para operar en la maldad, pero no puede hacer lo que quiere porque si pudiera, destruyese el mundo. Él y los demonios, que el Señor lo reprenda, saben lo que están haciendo en este mundo y saben cuál es su asignación. Y su asignación es robar, matar y destruir. Y dice la Biblia que ellos saben que le queda poco tiempo y por eso están trabajando, destruyendo familia, destruyendo vida. Si el enemigo no tuviera poder, el mundo no estuviera en caos. Si el enemigo no tuviera poder, las vidas no estuvieran como están. Personas matando, personas quitándose la vida, personas en delincuencia, personas en droga, en vicios. Si el enemigo no tuviera poder, nada de lo malo que vemos en esta tierra lo veríamos. Pero dice las escrituras que Él tiene el entendimiento cegado de las personas que no quieren abrirle el corazón a Dios. Entonces, aleluya, este es un ente espiritual que tiene mucho conocimiento y Él sabe cómo destruirte. Él sabe cuál es tu debilidad. Aunque quizás tú no la confieses, Él sabe cómo hacerte pecar. Él sabe cómo introducirse en tu vida sin que tú te des cuenta. Mira cómo Él tentó a los primeros padres, a Adán y a Eva, y cómo ellos cayeron, y cómo muchos hombres de la Biblia fueron seducidos por el engaño. Lo vemos con David, cuando fue seducido por Satanás y censó al pueblo, cuando cayó con la mujer de su mejor soldado, cuando Moisés, aleluya, se dejó influenciar por el pueblo y desobedeció al Señor. Y vemos muchos hombres más de las escrituras que se dejaron seducir por el enemigo. Entonces el enemigo sabe cómo destruirte. Entonces yo no entiendo cómo que hay personas que ellos dicen, no, porque yo tengo al enemigo pisado bajo mi pie. El enemigo es una rata, el enemigo es una cucaracha, el enemigo no sirve. Tienes que tener mucho cuidado. No profieras juicio de maldición sobre Satanás. No maldigas a tu enemigo. Tú tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús, porque el único que lo puede alejar de ti es Dios. El único que puede hacer que huya es Dios cuando tú resistes. Pero tú no tienes al enemigo pisoteado bajo tus pies. El enemigo no es una rata ni es una cucaracha. Dice las escrituras en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que el Dios de paz, Él aplastará en breve al enemigo bajo nuestros pies. ¿Quién es que va a aplastar al enemigo bajo mis pies? Es el Dios Todopoderoso, el Dios de paz. Él va a aplastar a mi enemigo porque yo no tengo la fuerza y yo no tengo el poder de hacerlo. El poder está en Cristo Jesús. Tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos. La Biblia nos dice que no maldigamos. Nosotros no tenemos que estar discutiendo con el enemigo. Nosotros no tenemos que estar teniendo conversación con el enemigo, porque eso fue lo que pasó con Eva, que se puso a tener conversación con la serpiente y la serpiente le sedujo los sentidos a Eva y ella fue engañada. Y por consecuencia, Adán también fue engañado. Entonces, en cualquier momento, si Dios quita el cerco, el enemigo te destruye. El enemigo desbarata, el enemigo deshace las vidas, la familia. Si tú quieres, ponte a mirar noticias, cómo están los países, cómo está el mundo, cómo están las personas maltratando a sus esposas, maltratando a las mujeres. Muchas violaciones, muchos niños huérfanos en droga, en la calle, muchas personas en los vicios, el robo, la delincuencia, la maldad, la depravación sexual que hay en el mundo, la injusticia que hay. Ponte a mirar todo eso para que veas que todo eso lo provoca el enemigo, al que tú sin conocimiento te pones a decir que es una rata, que es una cucaracha y que tú lo tienes aplastado bajo tus pies y que él es un sucio y que él es un asqueroso. Si todavía tú y yo estamos vivos, si todavía tú y yo estamos respirando, es porque la misericordia de Dios nos ha sostenido. Porque si fuera por el enemigo, hace rato estuviéramos todos muertos, todos con problemas, destruidos. Bendito es el Señor. Así que esa era la palabra que yo quería hablar. No maldigas a tu enemigo. Repréndelo en el nombre de Jesús y resístelo. Porque dice las Escrituras que lo aleja de nosotros es la resistencia. Porque cuando tú resistes la tentación, el enemigo huye de ti. El enemigo va siempre a tratar de tentarte, a tratar de que tú peques y de que tú le falles a Dios. Pero si tú resistes en el nombre de Jesús, Él va a huir. Así que no te creas que tú eres que tiene al enemigo aplastado. El enemigo está aplastado bajo los pies de nosotros porque Cristo lo aplastó. En la cruz del Calvario, Él lo venció. Y si Él venció, nosotros también venceremos en el nombre de Jesús. Pero si nos descuidamos, el enemigo mira, te saca de la jugada. El enemigo tiene la capacidad de hacerte que tú te distraigas y tú ni siquiera te des cuenta. Pero le doy gracias a Dios porque ese Dios todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Y cuando nos estamos deslizando, Él abre nuestros ojos. Cuando el enemigo nos está encaminando por un sendero que no es el correcto, Dios abre nuestros ojos y nos hace entender en el camino en el que estamos y que estamos andando mal. Y nos hace recapacitar y nos da oportunidad para volver a empezar. Porque muchas personas han caído bajo el lazo del enemigo, bajo la red y la trampa del maligno, y hoy en día están en el error. Hoy en día han caído en apostasía. Y que Dios nos libre de caer en el error y en la apostasía, porque eso te lleva directamente a la perdición. Así que esa era la palabra. No maldigas al enemigo, pero tampoco te estoy diciendo que lo respete ni que lo tenga en estima, porque Él es tu enemigo. Él odia tu vida. Él te quiere destruir. Él quiere deshacerte. Pero nosotros tenemos una autoridad y tenemos que saber usarla. Resiste y repréndelo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.